La memoria histórica es una gigantesca farsa erigida sobre el sentimentalismo y la emotividad. Una mentira que precisa mutilar y tergiversar la historia para afirmar la memoria. Una mentira de la que se obtienen pingües beneficios económicos e ideológicos. Existe tanto una memoria individual como una memoria colectiva. Ambas se forman a través de la constricción causada por la presión social que nos impele a acomodar nuestros recuerdos a lo que se espera de nosotros. Javier Cercas, hombre de izquierdas, lo explica asegurando que todos los seres humanos somos de alguna manera impostores por nuestra necesidad de ser aceptados. No lo hacemos por dinero, sino para que nos quieran. Y para ser queridos es importante encajar con aquello considerado como correcto. Una vez establecido lo correcto, nada importa que los detalles de la memoria no sean ciertos desde el punto de vista histórico. Nada importa que no sean historia. Pues si esta contradice la memoria, lo que hemos de eliminar no es la memoria, sino la historia. Así, la experta en memoria histórica del diario El País, Natalia Junquera, llegó a escribir un libro sobre la gigantesca mentira de los niños robados. 200 páginas de algo que, sencillamente, jamás ha existido. O Ángel Viñas, que en un frenesí cercano a lo patológico por culpar a Franco de lo que sea, publicó casi 500 páginas sobre los sobornos de Londres a los generales españoles durante la Segunda Guerra Mundial para reconocer, finalmente, que no hay pruebas de tal cosa. Sin embargo, tanto la historia de los niños robados como las ingentes cantidades de dinero recibidas por los generales de Franco se han incorporado al imaginario popular, ya que el objetivo es moral, no científico. Nada importa que lo que de ella se cuenta sea falso, pues la falsedad solo lo es desde la óptica de la historia. Moralmente son historias correctas, de modo que la falsedad histórica no es más que un incómodo detalle que puede ignorarse. No hay entonces freno alguno a los testimonios que se convierten en veraces por su condición moral. Así, asistimos a versiones del pasado basadas en apriorismos ideológicos que han de ser creídas. Desde la anciana catalana progre que asegura haber sido besada por Hitler siendo una niña, hasta aquellos recuerdos de Guernica en que los aviones alemanes caían criminalmente sobre la población a tan baja altura que eran visibles las esvásticas de las alas. Aunque los aviones alemanes no llevaban esvásticas en las alas. Por no hablar del célebre caso del barranco de Órgiva, en Granada, avalado por testimonios de la población local que el diario El País quiso presentar como el paracuellos del bando nacional por el volumen de restos encontrados que finalmente resultaron ser de animales. Son solo 3 ejemplos, pero podrían citarse muchos más. De hecho, su simple enumeración sería interminable. Los medios acogen las versiones más descabelladas con tal de que cumplan con el requisito básico, a saber, que sean moralmente irreprochables. Gracias a la memoria histórica hemos recuperado el espíritu que animó a los puritanos en el Salem del siglo XVII o a los juicios del Moscú estalinista de los años 30. Por eso, la ley de memoria democrática no solo prevé reducir al silencio al discrepante, también obliga a la destrucción del material que contradiga dicha ley. Caza de brujas y quema de libros. A eso hemos llegado de la mano de su ley de memoria democrática. Bueno, la verdad es que esta historia va tomando unos tintes cada vez más trágicos y esto nos sitúa no lejos del proceso que Arthur Miller retrató en Las brujas de Salem a finales del siglo XVII o en los juicios de Moscú de los años 30, fundamentalmente del 36 al 39, aunque empezaron antes y algunos acabaron después. Pero en fin, no importa la verdad, importa la corrección moral. Bueno, para mencionar el asunto de la brujería, que se da no solo en Nueva Inglaterra, sino en gran parte de Centro Europa, no los países católicos, con la excepción de Francia, eso hay que decirlo. O sea, en España y en Italia y en Portugal no hubo quema de brujas, en parte por la Inquisición misma, que no se tomaba en serio estas denuncias. Bueno, pues que la caza de brujas viene desatada por una fiebre, una locura que inculcan las clases superiores, por ejemplo, el francés Jean Bodin, que se estudia en Derecho Político, con un título, un tratado sobre demonología, y eso se inculca, ese miedo, esa irracionalidad, se inculca en las clases bajas en un momento de crisis, de guerras de religión en el siglo XVI, de empobrecimiento, y claro, empieza a producirse denuncias una tras otra, como lo que describe Arthur Miller, que en muchos casos lo que respondían era una serie de histeria colectiva o en pequeños grupos para ser aceptados o conseguir ciertos grados de poder. Luego, por supuesto, estaban pues los casos de Calvino en Ginebra, que establecen una policía religiosa que, ríase usted, de la Stasi, donde, por ejemplo, se perseguía a la risa, no se podía reír públicamente. Así es.
Claro, en estos ambientes, todo este tipo de aberraciones pues tienen campo abonado. Mire, si seguimos con la memoria histórica, aquí ya es que no es el asunto de la guerra civil. Yo es que he llegado a leer que quien mete a España en la OTAN y quien legaliza el aborto es el PSOE, cuando los dos acontecimientos se producen, los realizan gobiernos de la UCD. Bueno, estamos en la mentira más descarada, porque total, como nadie va a comprobarlo, y si lo comprueba y trata de desmentirlo, no va a tener dónde hacerlo, pues ¿qué más da? Ha dicho el aborto, querría decir el divorcio. El divorcio, perdón. Imagino. El divorcio en el año 80-81. 81 me parece, en el verano, si no recuerdo mal, junio. Fernández Ordóñez fue, que era ministro entonces. Que luego fue ministro del PSOE. Fue ministro de Exteriores del PSOE. No le dio tiempo a ser ministro de Franco, pero no le habría molestado. Pero creo que fue director general del INI. Que eso era un cargazo. Que era más que ser ministro de muchas cosas. Hombre, que gobernaba sobre la Telefónica, sobre Iberia, sobre Endesa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, así es. Bueno, hemos sido testigos de episodios verdaderamente entre lo macabro y lo grotesco. Quizá el más destacado de ellos, porque además retrató al diario que lo publicó, que en este caso El País, es el del barranco de Órgiva. Sí. Este lugar está en Granada y empezaron a aparecer informaciones en el diario El País de que se habían hallado cadáveres en este barranco de pobres gentes humildes de Andalucía que habían sido paseadas por los falangistas durante la Guerra Civil, incluso después, que se les llevaba ahí después de darles una paliza, por supuesto, de robarles lo poco que tenían, y a estas gentes de izquierdas, por supuesto, analfabetas, explotadas durante siglos o milenios, quién sabe, se les pegaba un tiro y se les dejaba caer por el desnivel. Incluso aparecieron testigos que aseguraban cómo veían a los falangistas sacar de los camiones a patadas y amenazas a estos pobres desgraciados y luego tirotearlos. Sí, efectivamente aparecieron muchos huesos de muertos, pero es que eran animales. Eran animales de pueblo, pues, animales domésticos, pues caballos, pollinos y parecidos. Y ya se ve. Bueno, da igual, don Fernando, porque este barranco de Órgiva se ha convertido en uno de los lugares de memoria histórica de Andalucía. Bueno, lo notable de este caso es que se crea todo un relato, como bien ha descrito don Pedro, todo un relato acerca de lo que les hacían, las sevicias a las que eran sometidos, las barbaridades, las brutalidades, y no había nada. Pero había testigos, a mí es lo que más me sorprende. Había testigos. ¿Sí? Había testigos que decían que ellos lo habían visto. Claro, volvemos a lo que hemos estado diciendo durante este programa, que es la necesidad de ser aceptado, la necesidad de llamar la atención en algunos casos de gente que tiene alguna mitomanía y de recibir algo, no dinero, porque salvo los profesionales de esto, de los que espero que luego podamos hablar, no se recibe dinero, pero se recibe mucha atención. Hubo un caso también muy curioso de una catalana que dijo que ya fue víctima en Nueva York de los atentados del 11S y durante mucho tiempo pues estaba invitada a todos este tipo de actos y se la consideraba pues como una de las víctimas y no lo hacía por dinero. No, como el caso un poco de Enric Marco, ¿no? A este hombre que había sufrido en Mauthausen, creo recordar. Había sido deportado por los nazis a Mauthausen. Efectivamente. O sea, es que no había nada, pero sí era jefe de alguna organización, ¿no? Presidía alguna organización de antiguos internados. Asociación de amigos Asociación de Internados en Mauthausen. Bueno, este señor tenía una historia muy oscura, porque primero, antes que nada, fue a trabajar voluntariamente a Alemania, a la Alemania nacionalsocialista, a la Alemania de Hitler. O sea, ayudaba a apretar los tornillos de los tanques y de los Heinkel que atacaban a las democracias occidentales y, por supuesto, a la Unión Soviética. Bueno, pues luego aparece, después de la muerte de Franco, en la CNT y llega a tener un alto cargo en este sindicato que, digamos, es anulado en los años 70 en beneficio de UGT y de comisiones obreras. Porque usted, como sabe, la CNT en España tuvo un poder inmenso y hoy día no es nada. Bueno, pues todavía más tarde aparece como miembro de la Asociación de Deportados de Mauthausen y se pone a dar conferencias, sobre todo en Cataluña, en colegios, pero llega a hablar en el Congreso Español durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero en favor de la memoria histórica. Bueno, el relato de su estancia en Mauthausen contiene tales incongruencias que acaban llamando la atención a un historiador de verdad que lo investiga y demuestra que este señor no estuvo allí.
Marco acabó justificándose diciendo que esto lo hacía, pues, hombre, para llamar la atención, inculcar en los niños la maldad que había sido el nacionalsocialismo alemán. Cuánta bondad. Y hablando de estos personajes ejemplares, don Antonio Maestre. Hay que ver, que boda sin la tía Juana, don Fernando. Así bueno, es. pues don Antonio Maestre hace unos pocos días acaba de arremeter contra el Atlético de Madrid, que creo que usted no es muy partidario de... Usted tiene otro club de sus amores, ¿verdad? No, pero el Atleti también. Le tiene usted cariño. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, acusando al Atlético de Madrid de haber sido fundado por fascistas, de haber tenido en su directiva a neonazis y no sé qué otras barbaridades más, cuando es un club que se fundó creo que en 1903. Luego, como decían algunos tuiteros muy divertidos, decía, claro, los estudiantes vascos en Madrid, además vascos, que fundan el Atlético de Madrid, con su máquina del tiempo se trasladaron a los años 30 y jugaron unas partidas al MUS con Hitler y luego volvieron para fundar el Atlético de Madrid. Pero Antonio Maestre la verdad es que es de nota. Bueno, pero aquí se trata de que para esta gente todo es política, absolutamente todo es política. De ahí esas campañas para la destrucción de la familia y para llevar la guerra de sexos, antes era la guerra de clases, al dormitorio. No puede haber ningún espacio humano que quede a salvo de la politización y de la división entre amigos y enemigos, en este caso entre víctimas y victimarios, entre fascistas y antifascistas, en la sociedad, en la familia, en el individuo. Nos queda muy, muy poquito, pero no puedo dejar de mencionar a doña Natalia Junquera, también del diario El País, que se montó una película con los niños robados estupenda, 200 páginas, y sigue ahí inmutable. Ha sido un caso indignante en el que ella y su compañero Jesús Duba, afortunadamente ya jubilado, se inventaron estos niños robados. Hasta abrieron un buzón electrónico en El País para recibir información de quien dijese ser un niño robado. También esta señora entrevistó a una que decían que era masona hispano-francesa, que decía, en la última página del País, o sea, muy leído, decía, qué malo era el franquismo, que en Francia, al día siguiente de acabar la Segunda Guerra Mundial, había de todo, según esta señora, mientras que en la España franquista hubo cartillas de racionamiento hasta los años 50. Pues no, señores, en Francia hubo racionamiento hasta el año 49. Bueno, ¿qué le costaba a doña Natalia Junquera? Pues darse un paseo por Wikipedia. Madre mía, qué cosas hay que ver. A mí lo que me resulta particularmente repudiable es el silencio de historiadores, profesionales, de gente que se dedica a esto y que debería defender la libertad de expresión, aunque no coincida con sus puntos de vista, y que están absolutamente callados, no diré como qué, pero bueno, absolutamente callados. Yo creo que lo hacen por dos motivos. Primero, miedo. Dicen, si esto le hacen al vecino, ¿qué me harán a mí? Y segundo, pues porque hay algunos de estos que yo creo que pretenden, pues... Oiga, que la vida está muy achuchada y si te dan una subvención, pues mucho mejor. Es que hoy día la universidad en historia, bueno, solo en historia, en cantidad de campos, funciona con líneas de investigación debidamente subvencionadas. No estás metido en ningún programa de investigación, pues no recibes subvención. No publicas tampoco y hoy día se ha aplicado, Bolonia ha traído a Europa esa máxima de las universidades norteamericanas de o públicas o desapareces. Bueno, Javier Cercas, lo hemos visto ahí antes en el titular de sus declaraciones, se la ganó y le cayó encima la Mundial por decir que el negocio ha hecho, ha terminado con la nobleza, digamos, de intenciones, con lo que suponía originariamente la memoria histórica, porque la verdad es que se ha montado un gran negocio en torno a esto. Que la memoria histórica es un negocio de menor categoría que el del feminismo. El feminismo, la memoria histórica y también podemos decir la ecología, pues son las maneras con las que la izquierda está cubriendo su falta de programa para lo que eran antes pues, las clases obreras, que están desapareciendo del mundo, incluso para las clases medias. Entonces tienen que invocar estos sentimentalismos y estos nuevos programas, estos nuevos movimientos sociales para tener algo que decir, algo que y manipular a la sociedad. Yo estoy a favor de que si se sabe que en tal descampado hay cuerpos abandonados, de quien sea, de caídos del bando nacional, caídos del bando republicano, de represaliados del bando que sea, se saquen. Más. Porque tiene que hacerse así, porque somos todos españoles y en su caso, en el mío y en nuestra audiencia somos cristianos y hay que dejar que la gente repose en paz y tranquilidad. Pero si tienen que sacar los cuerpos de todos, por favor, y sin aladacas.
Claro, lo que pasa es que usted sabe mejor que nadie que esta historia de recuperar los cuerpos, de sacarlos de las cunetas, de enterrarlos y tal, que está muy bien y que todos, por supuesto, yo no conozco a nadie que no, lo compartimos, no ha sido sino la excusa argumental para montar todo este edificio y toda esta gigantesca farsa de la que tanto se lucran económica e ideológicamente. Don Pedro, muchísimas gracias. Nosotros hoy nos vamos con la frase que precisamente don Pedro nos había adelantado en la primera parte del programa. Bueno, por algo será. Frase que dice: la falsificación del pasado es la manera como la izquierda ha pretendido elaborar el futuro. Y es de don Nicolás Gómez Dávila. Muy buenas noches.